Reacción en cadena. Vamos, diga conmigo, reacción en cadena. Más fuerte, reacción en cadena. Bien, yo me acuerdo que hace algunos años, cuando yo estaba en el Mundial, había algunos programas en la televisión donde salían algunos ilusionistas, donde salía gente haciendo algunos actos de magia o algunos actos de escapismo. No sé si tú te recuerdas, donde le ponían cadenas a la gente y los lanzaban al agua, los echaban a un estanque. ¿Alguien se acuerda? ¿Y cuál era el pensamiento de aquellos espectadores? Que esa persona saliera libre, saliera ileso, o en tal caso que las cadenas fueran rotas. ¿Estás de acuerdo? Y cuando nosotros, ¿tú qué puedes pensar cuando ves a alguien en cadenas? Piensa, ¿qué percibes cuando ves a una persona encadenada? Por lo menos a mí me viene un pensamiento, y es desear que el encadenado sea libre. Sea cual sea su condición, quizás puede ser un preso que está esperando cadena perpetua o que está esperando a morir, pero mi deseo en mi corazón es que ese hombre no tenga cadenas. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios para cada uno de nosotros es que vivamos en libertad. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, quiero que tú pienses en una cadena, tan grande o tan corta como tú la pienses. Cada eslabón espiritualmente simboliza esclavitud, espiritualmente simboliza algún tipo de atadura. Y quizás tú no puedes ver las cadenas que hay alrededor de tus manos, que hay en tus pies o hay en tu cintura, pero ciertamente muchos de los que estamos aquí tenemos ese tipo de cadenas. En las reuniones de la semana te estuve hablando de que Satanás hace algo en las personas, y Satanás busca asfixiarnos, busca enredarnos, pero también busca someternos para que nuestro aliento muera. Y si te acuerdas, la palabra aliento, si la buscamos en el hebreo, viene de una palabra que se escribe ruaj y representa al Espíritu Santo. ¿Te acuerdas que te lo explicaba? Y sin el ruaj, sin el Espíritu Santo, tú y yo y cualquier persona jamás podrá ser libre. Porque el aliento nos es quitado, somos oprimidos y el Espíritu de Dios se marcha a causa de la opresión. Porque recordemos que Satanás tiene una voluntad. ¿Y cuál es? Robar, matar y destruir. Satanás, mis amados, tiene una habilidad. Y su habilidad es colocar cadenas invisibles en nosotros. Cadenas que provocan que no avancemos, cadenas que provocan esterilidad, cadenas que provocan que quizás te sientas aún estancado. Si alguno de ustedes se siente así, ciertamente es que está bajo ataque. ¿Alguien conmigo? Sin embargo, para muchos las cadenas son diferentes. Pero las cadenas, aun cuando no son visibles, son muy reales. Y en algunas personas las cadenas se manifiestan como drogas, en otros como una baja autoestima, en otros llegan a ser adictos al sexo, otros manifiestan un odio consecutivo, continuo, en otros hay gran temor, temor a la soledad, temor a un accidente, temor a qué es lo que le suceda a una persona que yo amo, pero también otros son muy recurrentes en la depresión. Una persona que de manera recurrente se deprime es alguien que tiene cadenas. ¿Qué tal si me ayudas a predicar? Diga conmigo cadenas. En los jóvenes también hay cadenas. En algunos se manifiestan como desórdenes alimenticios,
bulimia, anorexia. Mira, ¿sabes algo? En la actualidad nos venden la imagen de una mujer mientras más delgada es más hermosa. ¿Y qué pasa con las jóvenes en la actualidad? Se miran en el espejo y como no se ven cadavéricas, como un cadáver, dicen, yo no estoy a la moda. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Hay una cadena. Una cadena que está provocando que la gente esté atada al mundo. Por eso la Escritura nos dice, no os conforméis a este siglo. ¿Alguien va conmigo? En algunos otros, hablando de la juventud, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Entre 15 y 99. Ni el de 99 me dijo amén. ¿Hay alguien joven aquí? Muy bien. Ya me comienzo a sentir animado. También se manifiesta como homosexualidad. Mis amados, tal parece que está de moda la homosexualidad. Y ciertamente hemos hablado de este tema en muchos momentos, pero nosotros tenemos que romper esa atadura, esa cadena. Estamos juntos. Pero también hay jóvenes que quizás no tienen ese conflicto de homosexualidad o lesbianismo o bisexualidad, pero de manera recurrente son fornicarios. Y todo inicia con una curiosidad en un sitio en internet. Todo comienza con la curiosidad de descubrir la sexualidad. Y quiero mostrarte dos ejemplos en la Escritura. Uno que está en el libro de Eclesiastés capítulo 10, verso 8. Y la palabra nos dice lo siguiente: el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Démonos cuenta de algo. Satanás actúa de dos maneras. Antes de que te las explique, ahora acompáñame a 2 de Crónicas capítulo 32 verso 1. Dice la palabra: después de estas cosas y de esta, ¿ayudas diciendo? Fidelidad. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Satanás tiene dos maneras de actuar. Unos pensamos, hasta que yo aportillo el vallado, hasta que yo abro la puerta a Satanás, Satanás vendrá a atacarme. Y ciertamente sucede. Le damos un espacio con una pequeña mentira. Le damos un espacio desconectándonos del Señor. Le damos un espacio rompiendo nuestra comunión con el Padre, buscando caer de manera recurrente en pecados que para nosotros son permitidos. Aportillamos el vallado, abrimos un pedacito de la cerca y poco a poco Satanás comienza a meterse. Y de repente es demasiado tarde. Ya no solamente te atacó a ti, sino atacó a tus hijos, atacó tus generaciones. Y quiero mostrarte algo. Si hay alguna persona entre nosotros que ha practicado la hechicería, ciertamente se arrepintió. Bueno, es lo que yo pienso. Estamos juntos. Pero ¿qué pasó? Aportilló el vallado. Y Satanás no vino a pedir la cabeza de aquel que abrió la puerta. Vino a pedir la cabeza de las siguientes generaciones de los hijos, o a su vez de los nietos, o a su vez de los bisnietos, y hasta que no sea rota o cerrado el vallado. ¿Alguien conmigo? Todo empezó por una curiosidad. Yo en algún tiempo también no practiqué hechicería, gracias a Dios, pero estaba en esos juegos de ocultismo. Y cuando el Señor me enseñó esto, ya estando en el Señor, ¿qué tuve que hacer? Correr a arrepentirme, a romper esa cadena de maldición que venía sobre la siguiente generación. Pero eso vino a causa de que yo
aportillé el vallado. Pero en este segundo punto dice, después de esta fidelidad. Hay muchas personas que pueden decir, es que yo no me he portado mal, yo no he abierto puertas. Yo tengo una pregunta. En el libro de Job nos muestra que Job había abierto la puerta. La palabra nos dice que él era un hombre íntegro. Después de esta fidelidad, después de haber buscado al Señor, después de haberme rendido ante el Padre, después de estar clamando a Él, vino Satanás. Sennacherib es símbolo de Satanás. ¿Y qué vino a hacer Sennacherib? A conquistar. Yo tengo una pregunta. ¿Has sentido como que Satanás ha venido a arrebatarte la bendición? Ha venido a apagar tu relación con Dios y por más de que te esfuerzas nada más no entras? ¿No será que la serpiente antigua llamada diablo, llamada Satanás, está enroscándote? ¿No será que se te está yendo el aliento? ¿Alguien conmigo? Quiero recordarte que Satanás busca robar, matar y destruir. Pero a lo mejor algunos de ustedes detienen el avance, se levantan en guerra, pero el ataque de Satanás viene una y viene otra y otra y otra. Porque su deseo es destruir la bendición que Dios te ha dado, pero aún destruir la unidad en tu casa. Hay muchos aquí entre nosotros que aman al Señor genuinamente, que anhelan su nombre, que anhelan su presencia. Pero ¿qué es lo que quiere hacer Satanás? Dice la Escritura que Satanás anda como león rugiente, buscando. ¿No será que Satanás quiere destruir tu anhelo por vivir en Cristo? Por eso nosotros tenemos que estar pilas. Palabra revelada, ¿verdad? Tenemos que estar atentos, teniendo una reacción en cadena. Diga conmigo, reacción en cadena. Vamos, dígalo fuerte, reacción en cadena. Muchos de nosotros estamos enredados en cosas que nos van a destruir. Muchos otros nos hemos enlazado con los dichos de nuestra boca. Y ya muchas veces te he platicado en alguna vez que he metido la pata. ¿Cuántos meten la pata aquí? En alguna ocasión yo le decía a una persona, sí, yo voy a salirme de la reunión antes para llevarles a su casa. Y cuando estaba a punto de salir, el que era el pastor en ese tiempo me dijo, si tú te sales, no hay privilegios. Pero ¿qué fue lo que pasó? Me había enlazado con los dichos de mi boca. ¿No será que tú no has obtenido grandes bendiciones porque te enlazaste con los dichos de tu boca? Quizás tú vienes y dices, es que Dios puede, es que Dios me puede hacer libre. Y vienes y oras y reclamas tu bendición, pero ¿qué es lo que está pasando? No tienes nada. Y no es referencia a que Dios ha perdido el poder, sino a que en el primer momento no reaccionaste con una reacción en cadena. ¿Y cómo empieza la reacción en cadena? Con tu boca, declarando con tus propios labios, rechazo el ataque de Satanás. Rechazo este temor que me está invadiendo. Rechazo esta preocupación. Rechazo esta enfermedad. En el nombre de Jesucristo. ¿Alguien conmigo? Muchas ocasiones vamos con el hermano y le pedimos, ora por mí. Yo quiero dejar en tu corazón que ahora te toca a ti, levantándote, declarando, rechazo el ataque de Satanás. No permitiré que venga Sennacherib y quiera conquistar mi casa. Es que estoy teniendo un conflicto con mi esposo. Recordemos lo que dice la Escritura. Nuestra guerra no es contra carne ni contra sangre. Es decir, me levanto en contra del espíritu demoníaco que está en mi hijo. Me levanto en contra del espíritu demoníaco que está en aquella persona. ¿Por qué?
porque nosotros tenemos que levantarnos. Si yo te preguntara dónde está tu espada, ¿qué me contestas? Quizás te volteas a ver, ay, no vengo desarmado, pastor. Tu espada ni siquiera está en la Biblia. Tu espada está en tu boca. ¿Por qué no declaras? ¿Por qué no usas tu espada? Necesitamos nuestra espada. Recordemos que de acuerdo a la Escritura, en el libro de Efesios, nos muestra que hay varias armas. Está el yelmo, está la coraza de justicia, está el cinturón de la verdad, el calzado del apresto del evangelio de la paz, el escudo. Pero también está la espada. Curiosamente, solamente es una arma ofensiva. Te hago una pregunta: ¿la usas o más bien esperas el coscorrón? ¿Alguien conmigo? Necesitamos usar nuestra espada. Ciertamente nuestro Señor Jesús nos ayuda, nos impulsa, Él nos respalda, pero a nosotros nos toca iniciar la reacción en cadena. ¿Alguien conmigo? ¿Alguien me puede ayudar a predicar hoy? Es decir, que si no reaccionamos, fácilmente podemos ser enredados bajo el ataque de Satanás y perderemos el gozo, perderemos la paz, perderemos la salud. ¿Qué es lo que sucede, mis amados? Cuando comienzas a perder la bendición que el Padre te ha dado, la consecuencia es de que vas a andar desanimado, vas a andar deprimido. Pero también hay muchos que se sienten ansiosos, no se hallan en un lugar, se sienten desesperados. Hay algunos otros que cuando están bajo el ataque del enemigo se sienten deficientes en el servicio al Padre. Mira, hay un secreto bien real. Tú y yo no podemos servirle al Señor si el Señor no está con nosotros. Si haces tu propio servicio bajo tu propio cometido, bajo tu propia fuerza, por mejor que prediques, tus mejores talentos, tu servicio fue inefectivo. Es decir, que cuando Satanás te hace ver que eres inefectivo, en vez de decir, Dios, no te sirvo, no te amo, tú tienes que levantar tus manos y decirle, gracias Señor, porque sin ti nada puedo hacer. Pero cuando estás bajo ataque, lo último que pasa por tu cabeza es levantar tus manos y glorificar al Eterno. ¿Alguien conmigo? Una de las principales armas que tenemos, aparte de la palabra, es la alabanza y la adoración. Es así como tú y yo empezamos la reacción en cadena, alabando, exaltando su nombre, porque la alabanza rompe los eslabones de las cadenas con las que Satanás te ha rodeado. Quizás no ves la cadena, pero la cadena no te permite dar fruto. Pero hay algo más tremendo. Muchos buscan alabar y exaltar a Dios, pero muchos solamente lo hacen de labios, y su corazón está lejos del Padre. Es decir, mis amados, nuestra alabanza tiene que ser exuberante, asombrosa, magnífica. Mira, piensa en lo siguiente. La Escritura nos habla de que Salomón era el hombre más rico, ¿te acuerdas? Su adoración, su ofrenda fue la más grande que hubo en ese tiempo. Miles de corderos, miles de bueyes, una manera extraordinaria de alabar al Señor, de exaltar al Señor, de honrar a Dios, de ofrendar a Dios. Pero aún David, su padre, no teniendo quizás tantas riquezas como Salomón, a él no le importó y él se hacía más vil, poniendo el ejemplo delante de todo un pueblo, porque su alabanza era exuberante. ¿Cómo es tu alabanza? ¿Cómo es la alabanza que le entregas al Padre? Piénsalo por un momento. Ahora piensa lo siguiente.
Si tú te vieras a ti mismo enfrente de un espejo y te vieras con cadenas, te aseguro que harías lo imposible por romperlas. ¿Estás conmigo? ¿No será que tu alabanza no es exuberante, no es transformadora porque estás atado? ¿No será que hay algo que no te permite ir más lejos en tu adoración a Dios porque hay una cadena que te está sometiendo quizás a tu pasado? Mira, muchas ocasiones cuando yo me he enfrentado a momentos de dificultad, se me olvida alabar a Dios. Pero Dios en su misericordia, en ese momento, cuando yo me enfrento a algo difícil, Él me hace recordar de dónde me sacó. Y en puro agradecimiento comienzo a alabarlo, comienzo a exaltarlo, comienzo a glorificar su nombre, comienzo a orar a Él, no porque quiera, sino por lo que Él hizo por mí en el pasado. Y mi Dios, las mismas cosas que hizo en el pasado, las puede hacer hoy y las va a hacer mañana. Ese es mi Dios, no sé cómo sea el tuyo. ¿Alguien adora aquí al Señor? Es necesario que nosotros exaltemos su nombre. Y yo quiero anunciarles algo. Hoy es el día que ha hecho el Señor para que tú vuelvas a sentir libertad. ¿Por qué crees que continuamente te duermes? ¿No será que estás cautivo? ¿Que hay una atadura en tu corazón? ¿Que hay una cadena que te está sometiendo y no te permite recibir la bendición? Es necesario que hoy vayamos a una alabanza exuberante, porque cuando tú y yo alabamos de manera gloriosa al Señor, se rompen las cadenas, eres libre de la enfermedad, todo estrés causado por alguna situación es desbaratada. Alguien necesita alabar al Padre. Pero nuestra alabanza no es solamente un momento, debe ser de manera continua. Que en nuestra boca haya siempre un hecho para glorificar al Padre, pero nuestra boca es el segundo término. En nuestro pensamiento debe existir un continuo agradecimiento a Dios. Porque si en tu pensamiento no está, no puede bajar a tu boca y no puede manifestarse. Por eso el salmista declaraba: mis labios serán pluma de escribiente muy ligero. Es un corazón lleno de agradecimiento, lleno de exaltación al Padre, que no podía dejar de proclamar sus maravillas. ¿Alguien conmigo? Es necesario que tengamos un corazón de adoración, un corazón que reaccione en alabanza, un corazón que reaccione en oración, un corazón que reaccione aún en humillación al Padre. Mira, la Escritura nos habla de una verdadera fuga, no como la del Chapo de hace algún tiempo, una verdadera fuga de una prisión. Y esta fuga fue primeramente manifestada por el Espíritu Santo. Y los que participaron en ella eran Pablo y Silas. Y es la mejor historia que puede ilustrar cómo se rompen las cadenas. ¿Alguien ha leído esa parte de la palabra? Mira, esa parte de la Escritura podremos decir, bueno, nos habla de lo abusados que fueron, de lo golpeados, de los sometidos, de los desnudados, de lo encadenados que eran ellos. Y podremos anclarnos en el hecho de decir, ay, les fue muy mal a Pablo y a Silas. Pero nos deja ver algo bien real. A todos en algún momento nos va mal. ¿A poco no? En algún momento nos enfrentamos con cosas injustas. Es más, en la mente de muchos puede haber un pensamiento como, no he actuado tan mal, ¿por qué tengo esta prueba? ¿A poco no? No he hecho las cosas tan mal en la casa del Señor, no he insultado, me he aguantado, es más, he orado. ¿Por qué me está yendo como me va? Y la realidad es que nosotros tenemos que enfrentar
toda tribulación, toda prueba, empezando con una reacción en cadena. Diga conmigo, reacción en cadena. Pablo y Silas, quiero que te los imagines, estaban en una mazmorra, en un lugar donde muchos historiadores determinan que era de menos de 1,5 metros y era muy corta la celda. Un lugar muy húmedo, un lugar donde olía horrible. Y en ese lugar tan espantoso, ellos reaccionaron de una manera inesperada. Comenzaron a declarar cánticos. Y dice la palabra en el libro de Salmos: tú me rodeas con cánticos de liberación. Esos cánticos que ellos entonaban estaban provocando libertad a su propia situación. Mis amados, ¿cuántas veces te has enfrentado a que la vida te golpea muy fuerte? A que las cosas no salen como tú esperabas, o de repente las pruebas te están tirando, o simplemente te ves en el espejo y dices: no sirvo para nada. Tu reacción ahí tiene que ser como la de Pablo y Silas. Una reacción en cadena. Comenzar a alabar, comenzar a exaltar su nombre. ¿Por qué? Porque en medio del conflicto Satanás siempre quiere asfixiarte. Y si te asfixia, jamás serás libre. Y sobre esa cadena que él ató, vendrá otra más fuerte. Y sobre esa más fuerte vendrá una aún más poderosa, de manera de que no pueda reaccionar. Por eso Pablo y Silas nos deja ver la manifestación para salir de ese ataque asfixiante, de ese ataque que te oprime, que te exprime el gozo, que te produce temor. O tendrás que esperar que las cadenas te enreden tanto, que los lazos de la muerte te rodeen, para poder reaccionar. Porque muchas veces me he topado con gente en una cama de hospital, o pasándolas muy fuertes, diciendo: ahora sí voy a orar. Ese ahora sí me deja ver que tuvo la oportunidad y no lo hizo. Tendrás que enfrentarte al ahora sí voy a glorificar al Padre. Ahora sí voy a levantar mis manos a Él. Ahora sí voy a glorificarlo. Mira, en el momento de mayor dificultad nadie quiere orar. Yo me acuerdo de una ocasión que yo estaba pasándolas muy mal en un ayuno. Y yo sentía morir, literalmente. Físicamente no sé qué me estaba pasando, solo sé que yo sentía mi latido de corazón muy bajo, me sentía realmente débil, sentía que la respiración estaba anulándose y dejé de hablar. Yo estaba tirado en mi cuarto, obviamente no iba a incomodar a mi madre, de hecho ni siquiera sabía que estaba, o si estaba por ahí. Y mi reacción fue comenzar a orar en mi mente, no tenía aliento. Y comencé a orar en mi mente y solamente había una palabra en mi espíritu y era: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Y empecé a declarar ese verso en mi mente, y de repente comenzó a salir por mis labios, y de repente comencé a levantarme y empecé a brincar como loco, porque las cadenas de Satanás me soltaron a causa de que su palabra cumplió el propósito. Pero todo fue una reacción en cadena. Si tú estás pasando un momento de dificultad, necesitas una reacción en cadena. Pablo y Silas, en el momento más oscuro, después de haber sido azotados, ellos oraron, ellos cantaron al Padre, y su reacción provocó que físicamente fueran libertados y espiritualmente fueran libres. Las cadenas se rompen cuando tú alabas. Muchas veces la gente viene y ora por ti, o tú mismo oras y nada sucede. Pero cuando tú levantas a exaltar al único que es digno de alabanza, las cadenas se rompen.
Alguien necesita ser libre. Tu reacción en cadena debe de comenzar con lo siguiente: niego someterme al ataque de Satanás. Niego someterme a su contraataque. Rechazo su enfermedad, rechazo los dichos de su boca y me levanto con las armas de mi milicia, que no son carnales, sino son poderosas en Dios, que destruyen todo argumento, todo lo que se levanta en mi contra. ¿Alguien conmigo? Y una vez que tienes eso en mente, me levanto a alabar a Dios. Me levanto a alabar a Dios. Una ocasión estaba pasando por otro momento difícil. Alguien se identifica con los momentos feos. Y yo no sabía lo que te estoy hablando, pero yo en un momento, esto que te voy a decir no lo dice la Biblia, pero si oye feo, no importa ni mi teología, ni tu teología, te voy a hablar de lo que yo viví con el Padre. Y yo hice un voto con Dios. Le dije: Padre, más o menos, palabras más, palabras menos, cuando yo paso por la prueba me olvido de orar. Cuando yo paso por el momento de dificultad se me olvida alabar. Y aún me quiero alejar y quiero dejar de honrarte. Pero hoy te pido, Señor, que en tu gran misericordia tomes mi voto contigo, y cuando paso por ahí me recuerdes que tú eres más alto que todo lo creado, que tú eres el único que me puede pasar de este lugar de dificultad, que eres solamente tú el que tiene que estar en mis labios. Y eso hasta la fecha, lo hice hace como 8 o 9 años. Hasta la fecha, cuando paso por un momento de dificultad, el Señor me lo recuerda. Y yo me levanto en oración, me levanto en su exaltación. Y en las cadenas de Satanás que quieren enredarme, no pueden, no por quien sea yo, sino porque yo sé que el que está en mí es más grande que el que está en el mundo. ¿Alguien le puede dar palmas al Señor? Necesitamos rechazar las cadenas de Satanás alabando al Padre. Tu reacción provocará libertad. Tu reacción provocará libertad. Vuelvo a decirlo, tu reacción provocará libertad. ¿Cómo empezar? Alaba a Dios. ¿Estás triste? Alaba a Dios. ¿Estás enfermo? Alaba a Dios. ¿Tienes un conflicto con tu familia? Alaba a Dios. No busques al pastor, no busques al hermano, alaba a Dios. ¿Alguien conmigo? A veces no sabemos ni por qué alabamos a Dios. Decimos: bueno, voy a alabar a Dios porque me dijo el pastor. Voy a alabar a Dios porque lo dice uno que otro versículo. Alaba a Dios porque Él sigue en su trono. Alaba a Dios porque Él es mayor que tú. Alaba a Dios porque Él está a tu lado. Alaba a Dios porque Él es poderoso. Alaba a Dios porque Él te libró de la muerte. Alaba a Dios porque Él te redimió de la mano de Satanás. Alaba y exalta su nombre a causa de que Él es digno de toda alabanza. Cuando tú lo haces, rompes la enfermedad, destruyes el temor, desbaratas, es consumida la depresión. La gente deprimida, la gente que se ve a sí misma y dice: no sirvo de nada, no necesita ciertamente que alguien ore por él. Necesita alabar a Dios. Allí conmigo. En la Escritura encontramos algo. Encuentro a Pablo y a Silas entonando alabanzas. Y yo encuentro que ellos dos, mientras cantaban, así como con tu melodiosa voz. No voltees a ver a nadie, pero yo sé que mi voz no es de querubín, ¿verdad? Y así con la melodiosa voz de Pablo y de Silas, al momento de estar alabando a Dios, la atmósfera cambió. Algo sucedió. Yo te hago una pregunta: ¿cómo será la atmósfera en una cárcel? Cuando tuve oportunidad de entrar a la cárcel, era una atmósfera muy difícil, horrible.
horrible, pero la alabanza provocaba que esa cárcel fuera un pedacito de cielo en la tierra. La alabanza. Diga conmigo, alabanza. Mira, cuando Pablo y Silas empiezan a alabar, algo comenzó a suceder en nosotros encarcelados. ¿Y alguien se recuerda lo que sucedió? Se abrieron las puertas, se rompieron los grilletes, comenzaron a tener contentamiento. Mira lo que pasa. Cuando tú empiezas a alabar al Señor, aún tu familia comienza a ser libertada, aún la gente que te rodea comienza a ser libertada. Pero hay algo que debes saber: la gente que te rodea ciertamente puede estar frustrada, puede estar enferma, puede estar triste, puede estar atada a alguna adicción, y lo que ellos necesitan es de que haya uno dispuesto a alabar a Dios, para que su cántico también lo liberte. Ahí conmigo. Porque tu alabanza provoca que los cielos se manifiesten. Dice la Escritura: yo habitaré en medio de la alabanza de mi pueblo. Cuando tú alabas, el Señor habita en ti. Ahí conmigo. La Escritura nos dice que cuando Pablo y Silas empezaron a alabar al Señor, los cimientos temblaron, los grilletes se rompieron. Es más, familia, no solamente eso, todas las personas que estaban ahí fueron libres. Aún aquel que estaba cuidándolos se iba a matar, ¿te acuerdas? Porque al momento de ver, imagínate el impacto del carcelero de ver todas las prisiones abiertas, a los prisioneros, no lo dice la Biblia, pero yo tengo mi propia lección, ¿verdad? Así, yo me imagino a los prisioneros exaltando al Padre y el carcelero viendo, y obviamente la paga era que me lo iban a matar a él y a toda su descendencia, porque eran así los soldados romanos. Pero ¿qué pasó? Fue envuelto en la alabanza y fue libre del temor. Ahí conmigo. Hay personas, quiero llevarte todo lo que te he hablado, profundizarlo más en tu espíritu. Hay personas que han sufrido momentos muy traumáticos, violaciones, han sido secuestrados. Hay gente que ha pasado por golpes muy duros y ellos viven un síndrome que se llama síndrome de Estocolmo. ¿Y qué es este síndrome? Es cuando la víctima desarrolla una ligadura emocional a su atacante. Pero no es una ligadura de amor. Yo no me imagino a un secuestrado: ay, ahí viene mi secuestrador. No, claro que no. Es una ligadura negativa, una emoción totalmente adversa a la existencia de ese hombre. Pero una vez que es libre la persona que ha sido abusada, esa persona desarrolla hacia sí mismo autocompasión, autolástima, y comienza a culparse. Mira, yo en algún momento leí que uno de la Iglesia Católica decía lo siguiente. Y si hay algún católico por aquí, perdón. No, ¿verdad? Decía: es que los niños son abusados porque buscan amor. Esa frase me lleva al síndrome de Estocolmo. La autolástima que siente un niño por haber sido abusado. La autocompasión que les dicen: por tu culpa, a causa de ti mismo te violó el padrecito fulano. Y si tú has pasado por un momento de gran dificultad, sabrás que cuando te enfrentas a un momento muy fuerte, emocionalmente hablando, te culpas a ti mismo. ¿Qué es esto? Provocas en ti mismo que aceptes cierta esclavitud, que aceptes cierta derrota. Es decir, si nosotros comenzamos a ver este síndrome emocional y lo traemos a lo espiritual, ahora comienzas a sentirte derrotado, enfermo, comienzas a sentirte deprimido, o simplemente, bueno, pues es que ahora sí que por mi culpa, por mi gran culpa estoy así. Es una realidad.
te condenas a ti mismo. Y lo peor de todo es que una persona que pasa por esto, hay argumentos en su mente que pueden ser manifestados como: tengo derecho a estar enojado, tengo derecho a estar triste, tengo derecho a estar deprimido, tengo derecho a tener temor. Ciertamente nada bueno me ha pasado en la vida, y eso es el perfecto reflejo de que esa persona sigue presa, sigue atada. Pero algo que hablaba el Padre a mi corazón es que aquellas personas que pasan por eso están guardando cierto luto a su pasado. ¿Has sentido tú eso por ti mismo? Estás guardando luto a tu persona. Estás guardando luto a tu condición. Estás guardando luto a causa de tu autocompasión, de tu autolástima. Y eso el Señor hablaba a mi corazón y me dijo: eso es lealtad a sí mismo. ¿Qué es eso? Orgullo. Y una persona orgullosa, dice la Escritura, que el orgulloso, ¿el Señor qué? ¿Te gustaría que en el momento de gran dificultad Dios te diga: hágase para allá? No. Nosotros tenemos que romper eso. Porque cuando tú tienes luto de ti mismo, de tus propias acciones, tú mismo le estás poniendo el candado a tu propia mazmorra. Ya no solo tienes cadenas, sino estás prisionero. Y tú mismo dijiste: aquí está el gran candado. ¿Alguien conmigo? Si esto te ha pasado, familia, tengo una noticia: le has creído más a Satanás su mentira que creer que solo su verdad te hará libre. Solo su verdad te va a hacer libre. Solo el Señor tiene el poder de romper las cadenas de opresión, de destruir los yugos de iniquidad. Solo el Padre lo puede hacer, pero tú tienes que creerlo. Hay un ejemplo muy desagradable. Cuando tú te pones delante del espejo, ¿qué sientes? Muchas personas tienen un gran autorrechazo. Hay algunos otros que dicen: estás feo o estás fea. ¿Cómo alguien te va a querer con esa condición? ¿Y cuál es el resultado de esa reacción? Cualquier tipo de destrucción. En algunos llega la anorexia, en algunos otros viene la muerte, en algunos otros caen en alguna adicción, a causa de que de sí mismos tienen autocompasión. Si tú te estás pasando por cualquiera de estos ciclos que estoy describiendo, es necesario que hoy te sueltes de esa cadena. Es necesario que hoy rompas esas cadenas que Satanás ha colocado alrededor de ti. ¿Y cómo? Teniendo una reacción en cadena. Comenzando exaltando al Padre, alabando su gran nombre, pero no a la manera en la que quizás tú lo has hecho de manera recurrente. Tú tienes genuinamente que glorificar su nombre. ¿Alguno aquí dispuesto? Es necesario que lo hagamos, comprendiendo lo siguiente: tú mismo no puedes liberarte de nada. Diga conmigo: yo mismo no puedo liberarme de nada. Te podrás esforzar, pero ningún resultado obtendrás. Es decir, que cuando tú vienes a alabar al Padre, y la reacción en cadena que yo estoy esperando que hoy tengamos juntos como iglesia, es sabiendo que el que está en mí es mayor que el que está en el mundo. Quizás nadie la cachó. El que está en ti es mayor que el que está en el mundo. Y cuando tú levantas su nombre, las cadenas se rompen, los muros son destruidos. ¿Alguien conmigo? Esas cadenas, mis amados, de las cuales estoy hablando, no son dignas de un hijo de Dios. Pues dice la Escritura que donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Si tú miras tu vida viendo tu condición espiritual, ¿realmente eres libre?
Piénsalo. 30 segundos para que pienses. ¿Realmente eres libre? ¿O no será que tu mal humor es a causa de una cadena? De repente comienzo a ver una que otra vez. Casi ahí te hablan. ¿Estamos de acuerdo? ¿No será que la enfermedad por la que estés pasando no será el fruto de una cadena? ¿Qué tenemos que hacer? Diga conmigo, reacción en cadena. Empezar a alabar a Dios, exaltando su nombre. ¿Alguien dispuesto? En el libro de Hechos, capítulo 12, nos muestra ahora a Pedro. El apóstol Pedro ahora encadenado. Y dice la escritura que él estaba encadenado de manos y de pies. Pero hay una palabra clave en un versículo y la quiero resaltar. Mira, acompáñame en tu palabra. Hechos, capítulo 12, verso 7. Y dice la palabra: y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Vamos, di conmigo, una luz resplandeció en la cárcel. Vamos, más fuerte, una luz resplandeció en la cárcel. Y continúa, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Alguien desea que las cadenas se caigan? Esa palabra, cuando se refiere a una luz resplandeció en la cárcel, quiero que lo veas. En medio de la gran dificultad, en medio de la gran enfermedad, en el momento de mayor temor, viene el Padre y te da una palabra. Viene el Padre y te dice: tienes que hacer esto. Viene el Padre y te empuja y brilla la escritura. Es decir, en el momento de mayor destrucción, de mayor opresión, el Señor te da la guía y te dice: yo sé cómo te puedo sacar de esta tempestad. Yo te pregunto, ¿cómo se llama tu tempestad? ¿Depresión? ¿Tristeza? El Señor hoy está dispuesto a extender su mano sobre de ti y decirte: yo sé sacarte de ahí. Tú no sabes, yo sé sacarte de ahí. Yo me sé el camino para que tú puedas avanzar. Y en el verso 8 dice, en Hechos 12:8, dice la escritura: le dijo el ángel: cíñate y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Vamos, di conmigo: envuélvete en tu manto y sígueme. Algo que estaba entendiendo. Te estoy hablando de una reacción en cadena. De acuerdo a la escritura, hay una armadura que todos tenemos en el Señor. La armadura del soldado de Dios. ¿No sería que el ángel estaba diciendo: cíñete la armadura que el Padre te dio? Envuélvete en el manto que te ha de proteger cuando te enfrentes al enemigo. Es decir, que de envuélvete en tu manto, a mí me habla, no sé a ti, a mí me habla: toma tu posición de guerra. Toma tu posición de guerra. Porque el poderoso está de tu lado y Él está dispuesto a vencer a Satanás y aplastarlo debajo de tus pies. Envuélvete en tu manto. Pero hay algo más que la escritura nos muestra. Él siguió al ángel. Ciertamente, no podemos decir que era el ángel de Jehová, pero era un enviado del Señor. Pero observemos algo. La escritura me muestra que el ángel le dijo: sígueme, y le dio instrucciones: cíñete, vístete, ponte las sandalias. La pregunta es: ¿el ángel le puso las sandalias a Pedro? No. Pedro lo hizo. ¿Pedro qué hizo? Siguió al ángel. No fue el ángel el que tomó su mano y lo sacó. Es decir, que cada uno de nosotros tenemos que reaccionar sabiendo que el Señor lo hará,
pero yo tengo que hacer algo. ¿Qué tienes que hacer? Levantar tu voz en adoración, levantar tu voz en exaltación, para que a su vez el Padre rompa tus cadenas, rompa lo que te ha mantenido atado, sea lo que sea. Quizás haya alguno aquí que me diga: llevo muchos años en la diabetes. Muy bien, gloria a Dios. Yo conozco un Dios que lleva siglos haciendo la obra. ¿Quién tendrá más poder? ¿La diabetes que lleva años o el Dios que por milenios liberta a su pueblo? ¿Alguien conmigo? Necesitamos ir hacia el Señor, levantar nuestra adoración, exaltarlo con nuestra mayor alabanza, porque así las cadenas caerán. En el libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Familia, esta palabra en algún momento te la compartí, pero hoy quiero que nos enfoquemos en los pensamientos de Dios. Yo tengo una pregunta. Cuando tienes un pensamiento que te quita la paz, ¿vendrá de Dios? Cuando viene un pensamiento, ¿le va a pasar esto a mis hijos?, ¿vendrá de Dios? Cuando tienes un pensamiento, me voy a enfermar y me voy a morir y va a suceder esto negativo y aquello negativo, ¿vendrá de Dios? Entonces, ¿por qué lo aceptas en tu corazón? Cuando venga cualquier tipo de pensamiento diferente a la voluntad de Dios que te robe tu paz, ciertamente no fue enviado del Espíritu Santo. Fue un dardo lanzado sobre tu vida, un dardo para robarte, matarte y destruirte, y en ese momento tiene que haber una reacción en cadena. Rechazo ese ataque, rechazo esa oposición, rechazo ese pensamiento. Allí conmigo, yo quiero que por un momento te pongas en pie y pienses qué pensamientos han venido de parte de Dios que te quieren robar la paz. Quizás en tu cuerpo ahorita sientes enfermedad. Quizás en tu haber, en tus finanzas, no hay cosa alguna. Pero si tú deseas que eso se termine, es tiempo que tú te levantes en una alabanza exuberante. Es tiempo que tú te levantes. No estoy declarando en una oración, estoy determinando en una alabanza exuberante. No solo un aplauso, no solo un cántico, sino que aún te hagas más vil como lo hizo David. Que en tu corazón haya una manifestación, sabiendo que el que te llamó es más grande que aquel que está en el mundo. Así que hay alguien aquí que quiera alabar al Señor. Hay alguien aquí que quiera romper esas cadenas. Hay alguien aquí que realmente quiera ser libre. Quiero recordarte, mientras tú alabas al Padre, el que está al lado de ti también puede ser libre. Y mientras que tú alabas, aún tu familia puede ser libre. Quizás tu familia tiene alguna atadura, cualquiera que sea, algún adicto, algún alcohólico, algún tipo de vida promiscua. Mientras que tú alabas, el Señor los liberta. ¿Alguno aquí dispuesto? Vamos a comenzar. Ayúdame con tus palmas. Vamos a alabar al Señor y comienza a decirle al Padre: te amo, te exalto, te adoro. Tú eres digno, tú eres santo, tú eres